Hola, digestión y absorción de carbohidratos. Primero, una breve introducción sobre la digestión y absorción para luego adentrarnos específicamente en los carbohidratos. Los procesos de digestión y absorción son muy eficientes. Por ejemplo, para un adulto sano, el 95% de los lípidos que se ingieren son absorbidos en el intestino. Los macronutrientes se ingieren primero en forma de polímeros, que deben ser digeridos por enzimas a unidades más pequeñas que puedan ser absorbidas. Las enzimas pueden estar en la luz del órgano, es decir, en la cavidad del órgano, pueden estar ancladas en la superficie del enterocito, que son células especializadas en la absorción, o pueden estar dentro de la célula. Para algunos nutrientes la digestión se da en estos tres sitios, pero para otros, como por ejemplo los carbohidratos, la digestión intracelular no existe. Un dato curioso es que la secreción de enzimas digestivas es iniciada no cuando el alimento está en el estómago, sino que antes, al ver el alimento, olerlo o incluso a partir de pensar en comida. En esta imagen se ve la luz del intestino, es decir, la cavidad vista desde adentro. Se aprecian esas proyecciones digitiformes, que son las vellosidades intestinales. Las vellosidades son estructuras anatómicas, que si bien son muy chiquitas se pueden ver a simple vista, y no hay que confundirlas con las microvellosidades, que sí son microscópicas. La función de las vellosidades es aumentar la superficie de absorción del intestino, y están tapizadas principalmente por enterocitos, que son estas células que se ven acá, son células especializadas en la absorción, que en su membrana plasmática tienen microvellosidades, como habíamos dicho, que logran aumentar aún más la superficie de absorción, y es lo que está aumentado con el cuadro este. Sumado a esto, en la superficie de las microvellosidades existe el glicocálix, una matriz gelatinosa en la cual quedan atrapadas las enzimas, lo que aumenta la eficiencia de absorción, porque deja a los productos finales de digestión en la cercanía inmediata de la célula y así son rápidamente absorbidos. Una vez digeridos, los nutrientes deben absorberse a través de la mucosa intestinal, hacia el espacio intersticial, que es esto, y de allí a la sangre o a los linfáticos. El transporte puede ser de tipo pasivo, que no consume ATP, o transporte activo cuando consume ATP. Dentro del transporte pasivo tenemos a la difusión simple y a la difusión facilitada. La difusión simple es cuando la molécula atraviesa la membrana plasmática sin mayor dificultad, por ser chica o lipofílica. Y la difusión facilitada es cuando, por las características de la molécula, su difusión se ve dificultada. Son moléculas polares o de mayor peso molecular, y por eso necesitan de un transportador que justamente facilite su transporte. Sigue siendo difusión, porque no requiere energía, pero es facilitada a través de un canal o poro. Por otro lado, tenemos el transporte activo, que se hace en contra del gradiente de concentración y por lo tanto requiere energía, es decir, consume ATP. Cuando es el transportador mismo quien hidroliza el ATP para conseguir la energía, se trata de transporte activo primario. En el transporte activo secundario, cierta molécula a ser transportada, por ejemplo la glucosa, se acopla a otra molécula, por ejemplo el sodio, para el cual hubo un transporte activo primario, que es la bomba de sodio y potasio, que utilizó ATP para sacarlo de la célula, y ahora como está más concentrado afuera, el sodio, tiende a entrar, y el transportador de glucosa aprovecha esta energía acoplándole glucosa, y así entran juntos. Y el sodio no solo está más concentrado afuera, sino que además tiene carga positiva, y el interior celular es negativo. Entonces es impulsado por un gradiente de concentración o químico y además por un gradiente eléctrico, es decir, por un gradiente electroquímico en definitiva. Por último tenemos la endocitosis, que es un mecanismo de transporte que se utiliza para las inmunoglobulinas y por las células M intestinales que endocitan antígenos para presentarlos a las células presentadoras de antígenos. Y bueno, ahora sí, adentrándonos de lleno en los carbohidratos, tenemos que el 45% de las necesidades energéticas de nuestro organismo son suplidas por los carbohidratos. Esto es para las dietas occidentales. Las dietas orientales varía un poco. Los hidratos de carbono se clasifican en los siguientes grupos: en monosacáridos, que son monómeros, en oligosacáridos, que son polímeros cortos, y en polisacáridos, que son polímeros largos. Los carbohidratos requieren ser hidrolizados a monosacáridos antes de ser absorbidos.
Es decir, no pueden absorberse ni como polisacáridos ni como oligosacáridos, a diferencia de lo que pasa con las proteínas, por ejemplo, en donde pueden absorberse di y tripéptidos. Entre un 45 y un 60% de los carbohidratos ingeridos corresponden a almidón, un homopolisacárido, homo porque está constituido por las mismas subunidades, y polisacárido porque es un polímero. Un homopolisacárido de residuos de glucosa, que es la forma de almacenamiento de carbohidratos que tiene la mayoría de las plantas, el almidón. Se encuentra, como dice allí, en papas, cebollas, en cereales como el arroz, trigo y el maíz, y en legumbres como los garbanzos y porotos. En la figura de abajo se observa la estructura química del almidón, que está formado por amilosa y amilopectina. La amilosa es un polímero lineal, en realidad es como un cordón torneado, en donde cada 6 moléculas de glucosa se produce una vuelta del cordón o de la hélice, y en donde los residuos de glucosa se unen entre sí por enlaces alfa 1,4. Que el enlace sea alfa o beta lo vamos a ver ahora más adelante. La amilopectina, por otro lado, también tiene residuos unidos entre sí por enlaces alfa 1,4, pero además tiene ramificaciones cada 12 a 20 residuos en donde los enlaces son alfa 1,6, que es esto que está acá. Acá se representan dos moléculas de glucosa arriba a partir de las cuales se puede formar el disacárido maltosa, acá abajo, obviamente catalizado por una enzima, produciendo la liberación de agua o condensación. Y a la inversa, la enzima maltasa puede hidrolizar a la maltosa y formar dos glucosas, rompiendo este enlace por hidrólisis que por lo tanto consume agua. Es decir, la digestión de oligo y polisacáridos requiere agua. Habíamos dicho que el almidón era la principal forma de almacenamiento de carbohidratos que tenían las plantas. Bueno, en animales el principal carbohidrato de reserva energética no es el almidón, sino que es el glucógeno. También es un homopolisacárido de residuos de glucosa y con enlaces alfa 1,4 como el almidón, pero tiene ramificaciones más frecuentes. O sea, en definitiva tiene más ramificaciones que lo que se ve en esta imagen. Se encuentra principalmente en hígado y en músculo, como se ve en las imágenes de acá arriba. Y por último, se representa acá a la celulosa, que también es un homopolisacárido de residuos de glucosa, pero con enlaces beta 1,4. Y su función es estructural y no de almacenamiento. Cuando el enlace es beta, como se ve a la derecha, el OH del carbono 1 está posicionado hacia arriba, de manera de que cuando se enlazan las glucosas para formar el polímero de celulosa, la disposición espacial es diferente que cuando el enlace es alfa, y queda una glucosa para arriba y una para abajo. Esta orientación favorece la formación de enlaces de hidrógeno entre glucosas y entre glucosas de polímeros adyacentes, y resulta en que la celulosa se compacte muchísimo, confiriéndole las propiedades de resistencia mecánica para las cuales es utilizada la celulosa. El hecho de que esté tan compactada la vuelve prácticamente insoluble y resistente a la acción de las enzimas. Es entonces difícilmente digerible, pero no completamente indigerible. A la izquierda se ve la amilosa que ya habíamos mencionado anteriormente, y el OH en este caso está posicionado hacia abajo porque era un enlace alfa, y el resultado es que en el polímero todas las glucosas están orientadas en el mismo sentido, y las propiedades obviamente son diferentes, no son de resistencia mecánica, porque el fin de la amilosa es de reserva energética. Entre un 30 y un 40% de los carbohidratos ingeridos corresponden a oligosacáridos, principalmente disacáridos y entre ellos especialmente la sacarosa y la lactosa. La sacarosa es el azúcar de mesa derivado de la caña de azúcar y de la remolacha azucarera, y la lactosa es el azúcar de la leche. En esta tablita de abajo les dejo los principales disacáridos. La sacarosa, por ejemplo, es una glucosa y una fructosa unidas por un enlace alfa 1 beta 2. La lactosa es una galactosa y una glucosa unidas por un enlace beta 1,4, etcétera, etcétera. Bueno, entre un 5 y un 10% de los carbohidratos ingeridos corresponden a monosacáridos, principalmente glucosa y fructosa. Como se ve en la imagen, se encuentran en miel y frutas, o como aditivo en jugos especialmente, como jarabe de maíz de alta fructosa, que ha causado mucha controversia en los últimos años, por ser la fructosa presumiblemente mucho más dañina que la glucosa. Recordar también que la sacarosa, el azúcar de mesa, tiene fructosa, y la fructosa además de ser dañina,
tiene el problema de que no genera saciedad como la glucosa. Entonces nos incita a comer compulsivamente. La digestión de los glúcidos se divide en dos fases. Una fase luminal que ocurre en la luz del tubo digestivo, y en esta fase se degradan los polisacáridos a oligo y disacáridos. Se da primero por la amilasa salival o tialina en la boca, que una vez que llega al estómago se inactiva por el pH ácido, y luego continúa con la amilasa pancreática, responsable de la mayor parte de la digestión del almidón. Esto a nivel de la luz del intestino delgado. La amilasa es una endoglucosidasa que rompe enlaces internos. La siguiente fase es la fase de membrana o de superficie, sobre la membrana apical de los enterocitos, como habíamos mencionado hoy. Y aquí se degradan los oligo y disacáridos a monosacáridos, que es la única forma en que se pueden absorber los glúcidos o carbohidratos de la dieta. Como dijimos, para los carbohidratos no hay fase de digestión intracelular. En esta figura se representan los productos de las alfa-amilasas o amilasas, es lo mismo, que son endoenzimas, hidrolizan los enlaces alfa 1,4 internos indicados por las líneas punteadas, y no actúa sobre los enlaces alfa 1,6 ni sobre los enlaces alfa 1,4 adyacentes a los alfa 1,6. Tampoco actúa en los extremos y por lo tanto no genera glucosa. Los productos que se forman son maltotriosas y maltosas a partir de la amilosa, y estos dos más dextrinas límites a partir de la amilopectina. Las dextrinas límites por lo general contienen de 5 a 9 monómeros de glucosa. Acá les dejo una tabla con las enzimas de superficie, cuál es su sustrato, es decir, a qué atacan, y cuál es su producto, o sea, qué generan. Y en la figura de la derecha vemos algo muy interesante, que es que tanto la sacarasa o sucrasa como la isomaltasa o dextrinasa son sintetizadas como un mismo polipéptido por un único ARN mensajero. Y cuando estas enzimas se insertan en la membrana apical del enterocito, como está representado en la imagen, las proteasas pancreáticas rompen un péptido de unión y se generan estas dos enzimas que igual se mantienen unidas, pero no ya de forma covalente, sino por fuerzas de Van der Waals. Bueno, para ir terminando, una vez que los carbohidratos se digirieron hasta monosacáridos, son absorbidos por el enterocito para llegar al intersticio y de allí, como dijimos, al capilar. Para esto intervienen distintos transportadores. La glucosa y la galactosa ingresan por el transportador SGLT1 de a una a la vez y en un cotransporte con dos moléculas de sodio. Son dos monosacáridos prácticamente iguales, excepto que tienen invertidos en el carbono 4 el H y el OH. Estos dos monosacáridos compiten por el sitio de unión del transportador. La glucosa y la galactosa ingresan en contra de su gradiente de concentración gracias al sodio, que como habíamos dicho hoy, ingresa a favor del gradiente electroquímico generado por la bomba de sodio-potasio, que hidroliza ATP, y por lo tanto es un transporte activo secundario. Un dato interesante es que la inhibición de la bomba de sodio y potasio reduce la absorción de glucosa al reducir el gradiente de sodio entre el exterior y el interior celular. La fructosa ingresa por difusión facilitada por el GLUT5, un transportador específico para la fructosa, y una vez que los tres monosacáridos están en el interior de la célula, salen por la membrana vasolateral hacia el intersticio a través del mismo transportador, que es el GLUT2. Bueno, con esto terminamos la digestión y absorción de carbohidratos, y en el próximo video vamos a hablar de la fibra, que es un tema importantísimo. Gracias.